Hoy día nos toca el laboratorio número 2, que tiene que ver con el área de conducción eléctrica. Van a jugar, entre comillas, en una experiencia virtual con la ley de Ohm, que dice que el potencial es igual a la intensidad de corriente o número de electrones que pasan a una velocidad v por un conductor por el material que soporta, entre comillas, los electrones que están circulando por él. Y esa se llama la ley de Ohm. V es igual a I por R. Potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente, resistencia eléctrica. Entonces, vamos a ir a buscar un documento, una ayuda a memoria. Por allá la veo. Vamos a esconder eso que está allí. Esto que está también por acá. Esto lo bajamos para hacer pantalla, para poder ir leyendo. Veamos si llegaron. No están. Ya. Y esto lo bajamos un poco, por si llegan más. Ya, entonces aquí tenemos parte de la información de nuestro laboratorio. ¿Lo ven? Laboratorio número 2 de electromagnetismo, creación de un modelo basado en la ley de Ohm. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, recordemos, vamos a ir rayando por ahí en algunos pedacitos para ir recordando. Entonces, la ley de Ohm era, por aquí, caída de tensión, B es igual a I por R. Es decir, que para que pasen los electrones, por una resistencia eléctrica y pasen los electrones por acá, que se llama intensidad de corriente, necesariamente tiene que existir en la resistencia, tiene que existir una diferencia de potencial. Y de esta diferencia de potencial sale, ¿verdad?, la corriente I, o salen los electrones, ¿verdad?, la batería, salen los electrones de la batería y pasan por la resistencia. Entonces, generalmente uno mide en los bornes de la resistencia o en los brazos de la resistencia, mide el potencial, mide la intensidad de corriente en un amperímetro y determina la resistencia que tenemos acá. Entonces, la diferencia de volt se mide en un voltímetro y la intensidad de corriente se mide en un amperímetro, ¿ya? Perímetro. Voltímetro. Ahora donde tenemos una mezcla de inglés con español, con esta cosa de la internet, ya se nos olvida colocar los acentos. Entonces, se va a considerar ¿Profe? ¿sí?
Disculpe, ¿cómo se medía la resistencia? La resistencia con un ohmmetro. Ómetro. Ya. Claro, la resistencia con un ohmmetro. ¿Ya? Anotémoslo. Y la resistencia se mide con un ohmmetro. ¿Ya? Con un ohmmetro. Ohm es la unidad de resistencia y metro es que es de medida. Entonces tenemos ¿cuál es el objetivo general del laboratorio número 2? Observación del fenómeno, planteamiento de una hipótesis, diseño del experimento, porque eso está en un software que ustedes tienen que aprender a manejarlo, verificación, refutación o corrección del planteamiento de la hipótesis, ¿verdad? A través de la experiencia. Uno se genera una hipótesis, hace la experiencia y dice, ¿se cumple la hipótesis o no se cumple la hipótesis? ¿Y por qué? Al analizar los datos. Habilidades de trabajo en equipo. Como son en equipo, máximo 3 estudiantes, ¿verdad? Por grupo. Entonces, a la tarde, cuando nos toque el laboratorio, lo primero que hacemos es el número de grupo aleatorio. Entonces, ese grupo, ¿verdad? Tiene que organizarse, planificar cómo van a ser las experiencias, cómo colabora cada uno, porque eso ustedes tienen una autoevaluación. Mi compañero cumplió o no cumplió, se fue de puro grupo. Y negociar valores, porque a veces uno tiene una idea de la hipótesis y otro alumno tiene otra idea. Y necesariamente tienen que entrar a discutir, ¿verdad? Para dar significado a la hipótesis. ¿Qué más? Muevo un poquito el escrito. Voy a borrar los rayones. Habilidades de Data Science. ¿Qué significa eso? Habilidades del Data Science. Habilidades de Data Science significa que de la experiencia virtual ustedes van a obtener tablas de datos, ¿verdad? Y tienen que generarse el registro de datos. ¿Cómo van a presentar? Generalmente el registro de datos se hace en tabla, ¿verdad? X, Y o lo que sea, tabla. Presentación de los datos. ¿Cómo los van a presentar? Entonces acá donde dice la tabla está el nombre de la variable, nombre, el título de la tabla, una indicación al pie de qué se trata la tabla, la presentación de los datos. Seguimos. También los datos se grafican, el gráfico, nombre de la tabla, nombre del eje 1, nombre del eje 2, las unidades del eje 2, unidades del eje 2, divisiones principales o secundarias, la gráfica, la nube de puntos, no sé si la curva es lineal o exponencial, no sé. De eso se trata la deducción, presentación y deducción, ¿verdad? De los valores que hay acá, de la pendiente, de la constante, del gráfico, hay que sacar observaciones, deducción de los patrones, de la presentación de los datos.
Y después habilidades de comunicación, es decir, cómo todo esto que usted hizo lo comunica con la estructura de la redacción de un paper que se le entregó, cómo usted sintetiza las ideas, ¿verdad? Cómo sintetiza las ideas y fuera de ello, como dijera yo, la penetración, la intensidad, la fuerza de la idea, exposición comprensible de las ideas, y acá hay que tener cuidado. Una cosa es el resumen, que es distinto a introducción. El resumen es todo esto que está aquí que usted hizo, todo esto, lo explica. Eso es el resumen. Uno explica todo esto. Y la introducción tiene que ver con el tema. ¿Qué voy a hacer? Y el resumen es qué hice. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? El lápiz tiene una punta media mala. ¿Qué hice? Y la introducción es cómo lo hice o cómo lo voy a hacer. Y allí siempre hay complicaciones en la redacción. El resumen es cuando yo terminé de hacer todo. Y le voy a explicar, fíjate, hoy día en la tarde yo me generé una hipótesis, saqué resultados, ¿verdad? Y los resultados me avalaron la hipótesis, por lo tanto pensé bien, respecto de lo que hice. Y en la redacción, ¿verdad? En la introducción, en la redacción de la introducción es voy, ¿verdad? Es como lo hice. Voy a verificar si la hipótesis y para el efecto voy a construir, voy a usar el software no sé cuánto y después voy a ingresar tal cosa. Eso es la introducción, para ver si uno lee o no lee el trabajo. Entonces, los objetivos de este laboratorio número 2. Ahí vimos lo general. Ahora, lo específico del laboratorio número 2. Desarrollar habilidades, ¿verdad? Desarrollar habilidades relacionadas con la utilización de instrumento virtual del laboratorio con multímetros. Multímetros significa que miden todo. Miden resistencia, miden voltaje, miden amperaje. Ese es un multímetro, ¿verdad? Eléctrico. Por eso está el etcétera. Entonces, para poder medir eso, nosotros tenemos que verificar si usted aprendió a utilizar el software, porque como es virtual, uno tiene un amperímetro virtual, una resistencia virtual, un cable virtual, una batería virtual, un interruptor virtual, etc. Creación de un circuito de corriente continua, eso significa DC, corriente continua, simple, es decir, que vamos a tener una resistencia, cable, interruptor, voltímetro, amperímetro. Y de esto, la creación del circuito, ¿para qué es? Para capturar experimentalmente los datos. Porque en el software uno ingresa la resistencia, coloca el voltaje y sale la intensidad de corriente, por ejemplo. ¿Ya?
creación de un modelo matemático, ¿verdad? Como uno parte al revés, parte en una experiencia, saca una tabla de datos, de la tabla de datos hace una gráfica, de la gráfica le aparece a usted, llamemos, ¿verdad? Una nube de puntos. Y esa nube de puntos se traduce en un mono. Y ese mono, ¿verdad? Tiene una función, si este es X y este es Y, en matemática uno dice Y es una función de X. Entonces hay que buscar esa ecuación y esto se llama modelo matemático, donde cuando la encontremos están los significados de este mono, cuánto vale la pendiente, cuánto vale, etcétera. ¿Ya? Entonces, usamos la teoría, ¿verdad? A través de un modelo matemático para que para demostrar nuestra hipótesis. ¿Y la hipótesis cuál es? Lo que vamos a deducir, que es la ley de Ohm. Introducción, entonces. Introducción. Borramos los monitos. Echamos a correr un poco esto. Dejamos ahí para leer y rayar. Entonces, introducción. La ley de Ohm establece que para resistencias óhmicas o ideales, estamos en los sencillitos, ¿verdad? Se cumple que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Siendo la constante de proporcionalidad el valor de la resistencia. Es decir, resistencia es igual a una razón de cambio del voltaje respecto de la intensidad. Entonces dice, la ley de Ohm establece que la resistencia óhmica ideal se cumple, que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad. La diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad respecto de una resistencia. Y la resistencia es la razón de cambio, ¿verdad?, de V respecto de I. En este laboratorio utilizaremos llamado, este es el software, que en la ventana aparece un tablero de circuito. Aparece un tablero de circuito donde uno puede dibujar resistencia, puede dibujar los cables, puede colocar un amperímetro, puede colocar un interruptor para echar a correr o colocar las medidas, y puede colocar un voltímetro. ¿Ya? Puede montar esto, y cuando uno da un valor, da valores X, Y, ¿verdad? Aparece el valor de la corriente, yo doy voltaje, aparece el valor de la corriente, doy el voltaje, aparece la corriente en los instrumentos, y cuando uno hace la gráfica, esto de la ecuación significa algo, porque la resistencia no la hemos cambiado, va a ser constante. ¿Ya? Entonces hay que ir a esta dirección, a este software, que nos permitirá estudiar la ley de Ohm por medio de la utilización de batería, lo que puse ahí, resistencia, potenciómetro,
La toma de datos tiene como objetivo generar una expresión matemática capaz de representar el sistema por medio de un modelo matemático, de una ecuación y de X. Ustedes decidirán cuál es Y y cuál es X. Y a eso le llamamos modelo matemático. Entonces, hoy día tienen ustedes que dedicarse a trabajar este software, a ensayar, sacar tabla, hacer un monito y todo, cosas que cuando lleguen a la tarde a hacer el laboratorio, se vayan como avión. Cosas que en menos, por decir, de media hora, ya hayan terminado de realizar lo que les estoy ahora mostrando. Entonces aquí está el concepto de modelo, ¿verdad? Tenemos, estos son los datos, unimos los puntos, nos sale este monito, esto se llama modelo. Y a este modelo, con los datos, porque los datos no salen tan derechitos, salen medio chuecos, no tienen una forma regular exacta, por lo tanto hay que aplicar algún método, porque no todos están derechitos, unos salen un poquito más allá, otro un poquito más adentro, ¿verdad? Otro por aquí, otro por allá, y uno le dice, el modelo de esta nube de puntos es esta cosa que está acá. Aquí está, ¿verdad? Trabajado. Entonces, de aquí, de los datos al modelo, hay que usar algún método. Algún método de ajuste. Porque esto hay que ajustarlo. Esto no es un círculo, esto. Pero el modelo, cuando uno lo mira, uno le asigna, oye, esto es un círculo. Entonces colocamos la ecuación del círculo acá, pero como los datos están chuecos, tenemos que aplicar algún método estadístico, regresión lineal, método mínimo cuadrado, o no sé, algún método. Llegó al modelo, ¿verdad? Y el modelo se obtiene después, la ecuación se obtiene ya con estos puntos corregidos. Con estos puntos, este punto azul que estaba por aquí, lo corregimos, lo metimos acá adentro. Este que estaba por acá abajo, lo metimos allá. Este que estaba por aquí, ¿verdad? Este que estaba por acá, este que estaba por aquí y ese que está por allá. Lo corregimos. Entonces acá tenemos ahora datos ajustados. Ahora están justitos. Y con eso obtenemos nuestra ecuación y como función de X. Si es que este fuera el eje Y y este fuese el eje X. En nuestro caso vamos a tener voltios, intensidad de corriente. Entonces, cambia. Pero esto es para explicar qué entendemos por modelo matemático. Procedimiento. Ahí está. Procedimiento. Entonces, usted individualmente debe realizar antes del día 16, pero ahora estamos viendo que lo realice sí o sí, ¿verdad? En esta dirección. Revise la siguiente página. Esa. Cuando aprieta esta página aparece este fondo, este tablero, en donde uno puede colocar resistencia. Una resistencia está ahí. Uno puede colocar los cables. ¿Eh? Uno puede colocar la batería.
Y cuando conectamos la batería, aparece la intensidad de corriente. Entonces tenemos la intensidad de corriente, tenemos el valor de R que se lee ahí, hay un código de colores, pero de todas maneras usted ese valor lo va a determinar. Sale la batería, uno puede colocar una batería, dos baterías, tres baterías, ¿verdad? Mide, podría no tener el número de la batería, pero si son más hay que sumarla, pero el multímetro, como está ubicado en voltaje, ahí se ve el voltaje, marca 1,5 voltios. Marca el valor en los extremos de la batería. Allí hay que colocar los terminales del multímetro. El rojo es el polo positivo. El negro va al polo negativo. Negro, polo negativo de la batería. Rojo, polo positivo de la batería. ¿Ya? Entonces, allí se pone. Investigue cómo crear el siguiente circuito. Aquí hay resistencias por allá arriba en un menú, ¿verdad? En un menú uno pesca la batería, la baja, pesca una resistencia, la baja y después le empieza a hacer la conexión. Y eso tiene que jugar usted hasta lograr el circuito pedido, ¿ya? Para poder echarlo a correr y poder realizar la experiencia, es decir, darse varios valores de una cosa, ¿verdad? Y poder hacer la tabla de valores. Y allí está la escala que vamos a leer. Si la batería es 1,5 voltios, uno coloca 12, aparece la tabla del 12, y de ahí uno lee el 1,5 voltios. Si uno va a leer el voltaje de la red nuestra, ¿cuánto es la red nuestra? 220 voltios. Vamos a colocar el multímetro en la escala 220. Bueno, y así sucesivamente. Pero como es multímetro, acá podemos leer los voltajes, los ohms, la resistencia y la intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces, si quiero medir esta intensidad de corriente 1,5 amperes, tengo que colocar el multímetro en esta escala verde. Y ahí cambia la conexión de los cables. ¿Ya? Laboratorio. Incluirá los siguientes pasos. No se olviden que vamos a trabajar, que ya les envié, la dirección Zoom. El link del Zoom para esta tarde. ¿Ya? Tenemos listo entonces el Zoom. En el horario especificado para el seminario. ¿Ah? Y eso es llegue al laboratorio a la hora. Vamos a partir 10 minutos de atraso, se acepta, porque como hay que hacer grupo, cada uno de ustedes que se atrase perjudica el trabajo al grupo al cual usted pertenece. Solamente colocamos 10 minutos por si alguien tuvo problemas de conectividad, que suele suceder, y yo los he tenido varias veces. Después de este intervalo de tiempo, este que está acá arriba, no podrá ingresar al laboratorio. Es decir, cuando me aparezca a mí aquí que hay alguien en la sala de espera, si es después de 10 minutos, lamentable se va a tener que quedar en la sala de espera hasta el otro laboratorio. No podrá ingresar al laboratorio. Así que cuidado,
porque si no ingresa al laboratorio, tiene que usar todo, ¿verdad? Todos los medios para justificar su inexistencia. Y hay que seguir toda una rutina, pero me tienen que mandar a mí un correo. No pude venir porque estoy en cuarentena, por ejemplo, que no debería suceder. Entonces, muy importante este 10 minutos. ¿Ya? Muy importante. El profesor explicará lo que se debe hacer en el laboratorio, es lo que estoy explicando ahora, de tal manera que a la tarde lo resumimos. Se formarán grupos, ya se los dije, de 3 integrantes como máximo. Excepcionalmente después, dependiendo del quórum y cuántos sean, podemos hacer algunas pequeñas excepciones. Y cuando se formen los grupos, en primer lugar deben realizar indudablemente intercambiar nombres, sus email, números de celular para que puedan seguir trabajando solos. Y para ponerse ustedes de acuerdo qué día, a qué hora, día, hora, plataforma, chat, no sé qué, etcétera, van a trabajar para preparar el documento evidencia del laboratorio número 2. ¿Ya? Entonces, para subir las evidencias del trabajo, definir el encargado para subir este escueto informe que evidencia, ahí están todos los resultados, todo lo que usted hizo. Y esta la sube usted a la sección tareas de un curso en la fecha que se indique. Y este nombre tiene que quedar en el grupo definido, porque él va a ser el responsable de la evidencia, es decir, del trabajo, y de la autoevaluación. Que ustedes dicen si participó o no participó, si se quedó flojeando o no. Y todos los miembros del grupo deben conversar sobre cómo cada uno aprendió a utilizar el software para realizar la experiencia. Porque hoy día a la tarde ya hay que saber usarlo. Y cada integrante debe construir el siguiente circuito. Acá está el circuito que se pide, ¿verdad? El circuito que se pide. Entonces ustedes, dije que acá arriba había un menú, acá arriba, el software, hay un menú en donde están las resistencias. Entonces hay que bajar 2 resistencias, ¿verdad? Hay que bajar 2 resistencias. Están, los potenciómetros, hay que bajar 1. Está en el interruptor para echar a correr el circuito y lea, ¿verdad? Y lea el sistema. Está el interruptor, entonces hay que bajar un interruptor, etcétera. Hay que bajar una batería. Hay una batería, 2 baterías, 3 baterías, y tiene que bajar los alambres, los conectores. Entonces bajo conector, coloco la batería, coloco la resistencia, coloco la otra resistencia, la uno con conectores,
coloco el interruptor físicamente y después empiezo a unir la pata del medio con el interruptor, ¿verdad? El interruptor con la primera resistencia, segunda resistencia, la batería, etcétera, hasta llegar. Después, para realizar la experiencia, prendimos el interruptor, apagamos el interruptor. Cambiamos el valor del potenciómetro que cambia la resistencia, prendimos, apagamos y leemos. ¿Ya? Entonces ahí hay todo un trabajo que realizar, que deberían llegar casi con esto hecho, a la tarde. Allí están los nombres, que yo lo acabo de decir explicando, ¿verdad? A es una batería, B resistencia, ¿verdad? D interruptor, C potenciómetro, ¿verdad? Que se ajusta a cero primero, que es equivalente a pasar por un alambre, y después se mueve esa llavecita por ahí, que es igual a la que uno le da volumen a la radio, o volumen ¿a qué cosa más? ¿Le dan volumen? Bueno, casi todos los artefactos eléctricos. Hay que darle vuelta para allá, para acá, para dar más hacia el lado derecho y menos hacia el lado izquierdo. Más para el lado, miren el reloj, siguiendo la aguja del reloj, es más, y al revés de la aguja del reloj es menos. Y esto es lo que tienen que traer y montar, este es el montaje del laboratorio. Y después del montaje viene el procedimiento. ¿Qué va a hacer usted con este circuito, con este detalle? Entonces viene el montaje, que es esto, y procedimiento, ¿qué va a hacer con esto? Cambia el valor del potenciómetro, prenda y apague, determine el coloque el tester, mida el voltaje. Este es el procedimiento. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Puede poner el dibujito anterior, por favor? ¿Ese? Sí, es que yo estaba viendo el programa y se puede, eso, como esos cables amarillos, ¿Sí? tenía la duda si es que la longitud de esos cables amarillos como que influía en algo, porque se pueden Mira, hacer de para distintos serte tamaños. franco, sí influye. Sí Entonces hay que influye. hacerlo exactamente igual que el que está ahí, exactamente igual. No, no, no Porque- necesariamente, sí influye, pero influye, yo diría, que dependiendo del valor del potenciómetro y el valor de las resistencias B que hay ahí, por ejemplo, esa resistencia B que hay allí, según el código de colores, es 10 ohms más son 20, y el potenciómetro, coloquémosle que sea de 100, tú tienes 120 ohms, porque el circuito serie se suma a la resistencia. Pero la resistencia del alambre debe ser del orden del 0,005 ohm, que respecto a los 150 es nada. Por eso no se considera, salvo que el alambre fuera tan delgadito como el pelo. Allí tendrían una resistencia grande. Acuérdate de la resistividad, que es la resistividad del pelo, ¿verdad? Por el largo del pelo partido por la superficie transversal del pelo. Entonces la resistencia al alambre es muy bajita. ¿Ya? La conductividad, perdón, la conductividad del pelo es muy bajita, conduce, ¿verdad? Entonces no afecta al circuito. Pero puedes colocar en la discusión de tu hipótesis, ¿verdad? Lo que tú consideras con el alambre, ¿verdad? Más corto, porque yo podría tirar un alambre de aquí para allá, ¿verdad? Así diagonal, que va a ser más chico que este. Pero no es nuestro objetivo es la ley de Ohm, y uno podría decir que indudablemente, experimentalmente, me voy a quedar contento con que tenga más o menos, suponte tú, un 2% de error, que para algo experimental es muy bueno. Bueno, esas son las condiciones de un laboratorio
¿verdad? ¿Hasta cuándo yo acepto un valor? O, en otros términos, ¿hasta cuándo hago válida mi hipótesis? Entonces, el I total, que está pasando por el ámbito, es lo que hay que medir cuando uno ajusta el potenciómetro a distintos valores. Ahí aparece 30%, 50%, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el potenciómetro, el porcentaje, ¿verdad? Y la corriente que está pasando por el potenciómetro. Y ahí sale, busque ahora con esa tabla la expresión matemática. Si tiene ayuda, van a estar nuestros ayudantes, Iván y Diego, para que ustedes le hagan las preguntas durante todo el proceso del laboratorio. Hoy día a la tarde. Y una vez que el grupo considere que ya tiene la tabla y no tiene ninguna duda, se puede retirar. Por laboratorio tiene que hacer las evidencias de la participación o redactar, entre comillas, el informe de acuerdo a lo especificado en el ítem 4, que tiene que ver con la elaboración del laboratorio, que tiene, entiendo, 10 puntos, y no puede tener el informe un 11 ni un 12. Pueden dividir uno, montaje y diseño experimental, ¿verdad? Tabla de gráficos, funciones matemáticas, etc. ¿Ah? Y la discusión, ahí están los pasos de la evidencia, ¿verdad?, de participación en el laboratorio, que entregan uno por grupo. Uno por grupo. Por lo tanto, lo que contiene la evidencia de la presentación del trabajo es responsabilidad de los 3 integrantes del grupo. Y es responsabilidad, ¿verdad? El último punto 10, y por último, es responsabilidad y del que nombraron ustedes a cargo, ¿verdad?, del coordinador del grupo, debe incluir la siguiente tabla de coevaluación, o que ya lo llamo de autoevaluación. Ahí está. Nombre del integrante, 1, 2, 3. Aporte del integrante a la dinámica del grupo, es decir, participó en las reuniones, aportó ideas, etc. Y después, aporte del integrante, fue el que estuvo a cargo de las tablas, o estuvo a cargo de la redacción, o estuvo a cargo de la investigación bibliográfica, el aporte del integrante, ¿verdad? Y ustedes lo colocan en porcentaje. Se sacó la murienta y obtuvo muy buena información, 100%. No vino a contar puro chiste y ves que le dimos una tarea y llegó sin la tarea. Ustedes verán el porcentaje que le ponen. Porque no queremos reclamos, oh, que este alumno no contribuyó, no trajo lo que le dimos y por eso estamos atrasados y nos sacamos todo el grupo un 4. Y para aprobar el curso me servía un 5, por decir algo. Y por culpa de un integrante que no cumplió, fui responsable, sonó el grupo. Entonces, eso no queremos, ¿ya? Entonces, el representante del grupo debe subir todo esto a tareas o cursos, a más tardar, aquí está, el 25 del 11, al final del día del 25 del 11, ¿ya? Y el puntaje, acá está el puntaje de evaluación. Lista de cotejo, si tiene todos los puntos mencionados acá. Eso se llama lista de cotejo. Es decir, viene completo. Y por venir completo, tiene un porcentaje. 25% el APTRA. Si se dan cuenta, tienen que entender perfectamente bien qué significa resumen. Resumen
es en pocas palabras explicarle a alguien todo lo que hicimos. Montaje y diseño experimental. Como están trabajando online en el software, ¿verdad? Y esto tienen que hacerlo tipo documento escrito, no se olviden de sacar fotos, el foto del circuito que montaron, etcétera, etcétera. Tabla y gráfico. Ya les expliqué la función matemática con las aplicaciones estadísticas, ajuste mínimo cuadrado, regresión lineal, con los promedios, etcétera, etcétera, y la justificación correcta en qué se basa y qué es la ley de Ohm. Siempre como es porcentaje y después hay que pasar la nota, la exigencia mínima para el 4 es el 60%. El EP del promedio aporta un 10% a la nota final. ¿Ya? Es decir, el que trabajó más va a tener más y el que no trabajó va a tener menos. ¿Alguna consulta? No se escucha. ¿Alguna consulta? ¿No hay? Bueno, ahora ustedes siguen trabajando solitos, jugando con el software, tratando de construir lo que tienen que hacer, de tener ya casi las tablas bien bonitas, ¿eh? Pueden ir avanzando de tal manera que a la tarde cuando hagan el informe lo hagan ya con bastante conocimiento del manejo de esa, entre comillas, ley de Ohm, para que puedan calcular la función, el modelo que rige, entre comillas, la ley de Ohm. Si el tiempo les sobra, en novedades le pusimos un link para estudiar, ¿verdad?, el átomo de Bohr. Sería bueno que lo miraran, ¿verdad? Porque es como les dije en clase, hay 3 tópicos significativos para la prueba. 3 tópicos. Fuerza potencial, porque se ve el potencial eléctrico. Luego lo que van a ver ahora en el laboratorio, la ley de Ohm, o todo lo que es conductividad, qué tiene que ver el material en una resistencia, etcétera, etcétera. Y el tercer tópico, átomo de Bohr. Ya, los grupos se forman en el seminario, porque podríamos hacer los grupos ahora y eventualmente podrían no llegar al laboratorio. Entonces los grupos los vamos a formar en la tarde apenas lleguemos. Esa va a ser nuestra tarea. Así que se les pide que por favor lleguen a tiempo. Y además el laboratorio va a servir para que aprendan a escribir en inglés. Ahí estoy respondiendo a un chat, ¿verdad? En el correcto idioma inglés, porque todo el campo científico, cuando uno asiste a congresos o hace presentaciones en revistas, el abstract tiene que ser en inglés. En el semestre pasado, en mecánica, se hizo en español y se sigue haciendo en español. Ahora se hace en inglés en electromagnetismo. ¿Alguna otra consulta antes de retirarnos? Profe, yo tengo una. Dime. Con respecto a cuando tenemos que llegar a la función matemática, ¿Ya? ¿tenemos que solo presentarla o tenemos que poner, por ejemplo, en el informe todo el desarrollo, todo el procedimiento que tuvimos que hacer para llegar a esa función?
Claro, O porque podemos, cuando yo o podemos, trabajo, vaya. perdón, claro, porque cuando yo trabajo con ajuste mínimo cuadrado, tengo que lograr algunos valores. Por ejemplo, que la pendiente es la sumatoria de x por y más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, para decir yo la pendiente es igual a tal número, tengo que demostrar que llegué a ese número. Entonces, la parte de análisis de datos, para poder obtener el modelo, tengo que corregir los datos. Entonces, tengo que mostrar cómo los corregí. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, y si se les ocurre otra consulta, la harán hoy día en la tarde. Por lo tanto, esta tarde los espero y espero además que les vaya muy bien. Es una experiencia bonita y que nos enseña al manejo de cualquier dato, ¿verdad? Ya sea en física, en termodinámica, en química o en cualquier nube de puntos puesta sobre una hoja cuadriculada. Nos enseña a obtener modelos matemáticos de experiencia. Ya, juventud, dado que no hay pregunta, tienen dos alternativas: trabajar en el circuito o irse a estudiar el átomo de Bohr, que están los dos links allí en novedades de hoy que les subimos. Ya, juventud, gracias por su asistencia y sigan trabajando. Gracias, profe. Todo claro. Que te vaya bien.